Hermano, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Avanzamos en el libro de Apocalipsis y entramos en 2 capítulos. Y reitero lo que hasta aquí he dicho, que son los capítulos de Apocalipsis que nos incumben y debemos de aprender de ellos, porque hay muchos símbolos y cosas que necesitamos conocer su interpretación. Son 7 los temas que se aparecen en estos 2 capítulos de Apocalipsis, 7 temas. Vamos a irlos tratando según el tiempo nos los permita. En el capítulo 4, y esto lo vamos a poder leer y verlo como aparece exactamente en el libro, hay una visión del trono de Dios. Aparece la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, 4 seres vivientes y 24 tronos ocupados con 24 ancianos. En el capítulo 5 vamos a ver que se presenta el Cordero recibiendo un libro sellado. Hay un canto de redención y un canto de adoración. Esos son los 7 temas que se encuentran en estos 2 capítulos 4 y 5. En la parte de atrás están todas las pancartas con posiblemente toda la información que vamos a estar dando, de la cual ustedes pueden beneficiarse si alguna no puede escribir, pero es bueno que escriban, porque es como la mente asimila mejor las cosas que uno va aprendiendo. Así que vamos a comenzar en el capítulo 4, vamos a ver esa visión del trono de Dios. Vamos a leer los primeros versículos, les digo hasta dónde. Bueno, el 1 dice: después de esto miré, fíjense, después de esto es muy significativo. ¿Después de qué? Porque es cuando estudiamos la Biblia, le hacemos preguntas al texto. Si a mí me dicen después de esto, yo tengo que preguntarle, ¿de qué? ¿No acabamos de dar las 7 cartas a las iglesias? Y que las 7 cartas de las iglesias representaban un tiempo profético de las épocas de la iglesia. Quiere decir que después de esto, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Hay 3 cosas que queremos aquí analizar. Primero, la puerta abierta en el cielo. Segundo, la voz de trompeta. Y la frase, cuando se le dice, sube acá. Están ahí en el texto y es lo que queremos aclarar. ¿Okay? Esas son las cosas que mira Juan en la visión. Y verdaderamente está presentando el rapto en símbolos. Recuerden que un simbolismo es cualquier cosa real y visible que representa lo invisible o desconocido. Puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las 2 cosas. O sea que lo primero que ve es una puerta abierta en el cielo. Nosotros todos sabemos que las puertas se usan ¿para qué? Para entrar o salir. Para eso se usa una puerta. Entonces, una puerta abierta es señal de entrada a un lugar. Pero no solamente una entrada, sino que cuando usted la deja abierta es porque le está dando la bienvenida a cualquiera que llegue a su casa y pueda entrar. ¿Okay? Entonces es una bienvenida que se le está haciendo al pueblo de Dios que está llegando a su morada eterna. Por eso es que esa puerta abierta en el cielo ya es uno de los símbolos que tenemos del arrebatamiento. Porque yo sé que quizás algunos dirán, pero ¿dónde se encuentra el arrebatamiento en Apocalipsis? Bueno, ahí tenemos una de las evidencias. Porque hay que aprender, hermano, a distinguir entre el rapto y lo que es la segunda venida de Cristo. Okay. En el rapto, si vamos a 1 de Tesalonicenses 4:17, Primera de Tesalonicenses 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron, ¿verdad? En las nubes, para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Que ese es el arrebatamiento, según lo menciona Primera de Tesalonicenses. Y dice muy claramente que en las nubes vamos a recibir al Señor en el aire. Pero si entonces visitamos lo que es la segunda venida de Cristo literal a la tierra, que se encuentra en Apocalipsis 19, del 11 al 16, Apocalipsis 19, del 11 al 16, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Todos estos símbolos, cuando lleguemos a ese capítulo, los vamos a estudiar, pero ahora lo que nos importa, que dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Ok, estamos viendo aquí que en la segunda venida, primeramente no se menciona la iglesia, para nada. Lo que menciona son ejércitos celestiales. Eso es lo que dice, que van a acompañar al Señor. Sobre estos ejércitos celestiales prevalecen tres opiniones. Comparto las opiniones que prevalecen y luego les comparto la que yo pienso que es la correcta. Porque hay quienes creen que estos ejércitos celestiales es la iglesia que viene con Cristo a la tierra. Otros que son ángeles que van a acompañar a Cristo a la tierra. Y hay una tercera opción que dice que son ambos, tanto iglesia como ángeles. Yo pienso, hermano, que se trata de ángeles. ¿Y por qué dice con vestiduras blancas? Porque está identificando a ángeles santos. Recuérdense que del cuerpo angelical, la tercera parte cayó con Satanás y los otros se mantuvieron santos. Siempre las vestiduras blancas en la Biblia son símbolos de santidad. Entonces se está refiriendo no a todos los ángeles, sino a ángeles que han mantenido su santidad. Aparte de eso, solo los menciono. Hay otros textos en la Biblia que menciona que Cristo viene y dice específicamente, literalmente, con sus ángeles, que es Mateo 16, 27, Mateo 25, 31 y Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Entonces, a esto, como yo siempre digo, cuando vamos a interpretar la Biblia, necesariamente hay que usar la lógica y el razonamiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos por la misma palabra que cuando fuimos llevados, fuimos transformados, ¿no es cierto? En cuerpos glorificados. Y esos cuerpos glorificados es ya no más pecado. ¿Ok? Esa es una de las características de ese cuerpo glorificado, cuando estemos gozando en ese estado eterno. Entonces yo encuentro totalmente irrazonable de que Cristo nos traiga en cuerpos glorificados de nuevo a la tierra, donde los seres humanos siguen siendo pecadores. Entonces no coordina que uno esté en cuerpo glorificado y visite precisamente la tierra donde todavía hay guerra, enfermedades, todos los padecimientos del pecado. Recuerden que una vez que el Señor nos lleva, ya se van a acabar todo ese tipo de sufrimiento. Aparte de eso, cuando estamos hablando del grupo de redimidos, es incontable como lo que se le prometió a Abraham, que su pueblo iba a ser como la arena del mar. Bueno, pues así es el grupo que está allí en el cielo. Estamos hablando de el pueblo de Dios, salvos antes del Antiguo Testamento, todos los que han pertenecido a la iglesia. Añade a eso todos los niños que han muerto, todos los bebés que han sido abortados, toda esa multitud de personas están poblando el cielo.
no caben en la tierra, ni menos van a caber en Jerusalén, ni menos en el país entero. Entonces, cuando usamos la lógica, entendemos por qué dice el Señor que Él viene con ejércitos celestiales y Él viene con los ángeles que Él mismo también usó para ejercer los juicios durante la tribulación. Porque cada vez que se toca una trompeta, cada vez que se derrama una copa, dice el ángel, vino un ángel, Él involucró pues los ángeles y los vamos también a ver involucrados en esta visión. Así que hermanos, no podemos confundir rapto con segunda venida, aunque a todos se le llame la segunda venida del Señor. También es importante aprender a distinguir los días. Cuando hablamos de días, y aquí hay una cantidad de textos tremendos que pudiera compartir, pero no quiero que tomen el tiempo. Pero si alguno los necesita, se los puedo compartir. Además, están escritos en una de las pancartas. Se entiende como día de Jehová toda ocasión en que Dios interviene para cambiar el curso de la historia y realizar sus propósitos. Lo repito, día de Jehová es cada vez que Dios interviene para cambiar el curso de la historia y realizar sus propósitos. Entonces la Biblia habla del día de Jesucristo. Y ahí hay serios versículos, después ustedes los pueden corroborar. El día de Jesucristo es un momento y va a ser cuando ocurre el rapto de la iglesia. Y en ese día de Jesucristo, como leímos en Tesalonicenses, Cristo no viene a la tierra. Él nos encuentra en el aire, en las nubes. Nosotros somos los que somos alzados. Nos encontramos con Él en las nubes porque así fue como Él ascendió delante de sus apóstoles cuando Él se fue al cielo. Y es así como Él nos va. Él no viene a la tierra en ese día de Jesucristo. Somos nosotros los que somos elevados. Está también el día del Señor, que ya esto se está refiriendo a la segunda venida literal de Cristo a la tierra y el periodo que lo conlleva. Y en tercer lugar, el día de Dios, que es verdaderamente el fin del mundo. Así que tenemos el día de Jesucristo, el día del Señor y el día de Dios. Así que esa puerta abierta en el cielo es Dios dándole la bienvenida a su pueblo para que entren ya a disfrutar de la morada eterna. Entonces, lo segundo que notamos en este primer versículo es que oye como voz de trompeta. De esa voz de trompeta ya estuvimos hablando anteriormente, porque la confunden, piensan que es la final trompeta, porque como lo presenta 1 Corintios 15, si lo leemos, 1 Corintios 15, 51 a 58, Primera de Corintios 15, 51. Vamos a leer hasta el 52. Dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando dice no todos dormiremos es no todos moriremos. Dice, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, noten, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿No se le asemeja a lo que hemos leído en primera de Tesalonicenses 4? Pero ahí habla de una final trompeta. Esa final trompeta, como es la final, hay quienes la confunden y la asocian con las 7 trompetas de juicio que van a ser tocadas durante la gran tribulación. Se piensa que es la 7ª porque es la final y no es así, pero hay que relacionarla con algo, porque ¿por qué se le llama final? ¿Por qué se le dice así? Okay, y cuando estuvimos estudiando esto, vimos que la pudimos relacionar, ya que Israel siempre ha servido de prefigura de la iglesia, la pudimos relacionar a
la manera como Dios movía el campamento de Israel cada vez que lo trasladaba de lugar por el desierto. ¿Okay? Lo hacía organizándose por toques de trompetas. Eso se encuentra en Números, capítulo 10, del 1 al 10. O sea que las trompetas, cuando eran tocadas, servían para convocar a la congregación. Hermano, ellos no tenían ni televisión, ni radio, ni internet, ni celulares, nada de eso. Para poder convocar a todas aquellas miles de personas, lo hacían con toques de trompeta. Entonces, cuando se diferenciaba el sonido de los toques para cumplir estos propósitos, se tocaban de dos formas. Una forma normal era convocar al pueblo a la puerta del tabernáculo. ¿Cómo lo asociamos a la iglesia? Bueno, está implícito en el significado de evangelio, que evangelio es dar buenas noticias. Y en aquel entonces todas las noticias se daban a toque de trompeta. O sea, lo que está haciendo Dios ahora, cada vez que predicamos el evangelio, es como si estuviera llamando a la gente al arrepentimiento como si fuera un toque de trompeta. ¿Entiende? Eso es cuando se tocaba normal. Cuando el sonido era bien fuerte, como un ruido, era para poner en marcha el campamento. Y ahí había que preparar equipaje, recoger las tiendas, preparar los animales. Y había un orden muy establecido, muy organizado, por campamento, por las zonas norte, sureste y oeste. Entonces la trompeta esa de alarma se tocaba dos veces. La primera organizaba el oriente. La segunda organizaba el sur. Entonces cuando ya se daba el último trompetazo o la final trompeta, ya el pueblo estaba todo alineado, listo para emprender el viaje. Entonces por eso es que Pablo, cuando va a hablar del rapto, dice, porque a la final trompeta, cuando ya el pueblo de Dios esté listo para irse, nos vamos. Y también podemos hacer referencia al hecho de que segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor está ahora mismo con paciencia esperando a que procedan al arrepentimiento los escogidos, no es el mundo entero. Si Él va a esperar por el mundo entero, nunca suceden las cosas. Es por los escogidos. Por eso yo digo, cuando el último escogido venga a los pies de Cristo, ya el Señor nos lleva. Es por eso que está esperando. Ahora, lo tercero que encontramos aquí también es muy significativo, que les dije, ya analizamos la puerta abierta, analizamos la voz de trompeta, pero ahora esa frase que dice, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Aquí es cuando es muy significativo el lenguaje a la hora de estudiar un texto. Y hay que tener en cuenta la frase en griego que se encuentra aquí para sube acá. Sube acá, que es ababa ue. ¿Okay? Es muy significativo. Es la misma frase, y esto quizás para nosotros en castellano quizás no suene importante, pero en el griego sí, porque el griego era bien específico para declarar algo. Usaban muchas palabras para declarar diferentes cosas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, amor, para nosotros se usa una sola palabra, amor, pero en griego es ágape, eros, filia. Entonces entendemos que el idioma griego es muy rico en ese aspecto. Entonces cuando dice sube acá, es porque es un subir especial, no es cualquiera. Y si leemos Apocalipsis 11:12, que lo vamos a estudiar cuando llegue ese capítulo, Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, que trata sobre los dos testigos que Dios envía a la tierra para ayudar a que Israel reconozca a Jesús como Mesías, a trabajar con esos 144,000 misioneros alrededor del mundo. Y ocurre que a estos dos testigos los matan y milagrosamente, en lugar
de irse descomponiendo los cuerpos, al contrario, parecían cada vez más vivos hasta que resucitan y delante de la gente son alzados. Y son alzados, ¿saben qué? En una nube. Y la palabra que se usa es sube acá. La misma de Apocalipsis 4. ¿Entendieron? Fíjense que dice, Apocalipsis 11:12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos le vieron. O sea que es otra evidencia más de que lo que estamos hablando aquí en el versículo 1 del capítulo 4 es una referencia al rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a suceder? Dice Marcos 13:12 que nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso no podemos apuntar el rapto para el final de la segunda venida, porque la segunda venida sí va a dar señales de que pronto va a suceder. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, viene para acabar con lo que está ocurriendo en el Armagedón. Y para eso ya empezaron los ejércitos a rodear a Israel, etc. Quiere decir que ya se sabe que algo va a ocurrir, pero el rapto no. El rapto es al instante y no esperamos, no sabemos cuándo, para que estemos a la expectativa de eso. Estuvimos leyendo en Corintios que va a ser a la velocidad de un pestañear. Seguimos entonces interpretando las cosas que aparecen aquí ahora en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. O sea, ya pudimos entender el versículo 1 y las tres cosas que queríamos interpretar e identificar. Dice el 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Todo esto hay que buscarle la interpretación de todas esas piedras preciosas, de todos esos colores y de todo eso que encontramos ahí. Vemos como Juan es llevado en espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros no solo somos materia, en nosotros hay un ser espiritual. Y esa misma experiencia la tuvo Pablo, él lo cuenta en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Cuando él también fue llevado, él dice, al paraíso, y no dice que vio, pero que oyó cosas que el Señor le dijo, no las digas, no las reveles. Pero él dice, yo no sé si yo estaba en cuerpo, yo no sé si yo estaba en espíritu, yo no sé. Caso que yo sí sé que yo fui llevado allí. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 12, del 2 al 4. Pues de esa misma manera, Juan es llevado en espíritu a ese lugar donde él ve este trono. Dice, había un trono en medio de aquel cielo y uno sentado en ese trono. Eso es lo que primero que él ve otras cosas más, pero comienza a describir lo que él ve. Primeramente, el hecho de estar sentado significa que el que está sentado es un juez y tiene todo derecho de juzgar, precisamente por todo el contenido que le va a seguir a esta visión. Ahora, cuando dice que el aspecto era, y siempre hay que atender a esto, no es que sea igual, sino semejante al jaspe y la cornalina, o también la cornalina se le llama sardio. Son piedras preciosas de colores muy significativos, y es aquí por eso que lo presenta, el significado de los colores de estas piedras. El jaspe es de color transparente o claro como el cristal, y lo que está indicando es que significa santidad y veracidad, es lo que significa el jaspe. ¿Okay? La cornalina o el sardio es de color rojo sangre. Y ya de hecho de mencionar el color rojo sangre, ya nos está diciendo a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a la sangre de Cristo
que nos permite el acceso al trono, que nos justifica y justifica la justicia queda satisfecha. Así que por el jaspe, Dios está hablando, diciéndome, yo soy santo, yo soy justo y mi justicia tiene que ser satisfecha. Por la cornalina me está diciendo, lo único que satisface esa justicia es la sangre de Cristo que cubra de pecado al hombre. Ese es el significado detrás de esas piedras. Y todo eso habla del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aparece un arco iris alrededor del trono. Y es un arco iris diferente al que Dios creó por primera vez cuando hizo pacto con Noé en Génesis 9:13. Recordando cómo surgió el arco iris no es una cosa que existía desde la creación, porque antes del diluvio nunca había llovido en la tierra. La tierra era regada por un vapor. Después del diluvio fue que entonces Dios hace un pacto con Noé y le dice, yo voy a poner un arco, que significa, ese arco es un pacto de gracia, que yo no voy a volver a destruir el mundo por agua. No lo voy a volver a destruir. Y por eso es que cada vez que llueve, aparece, algo atmosférico, un fenómeno atmosférico, pero es una señal que Dios nos está recordando su palabra. Él dice, yo no voy a volver a destruir el mundo anegado en agua. Sí, han habido lluvias, tempestades, inundaciones, pero nunca al nivel que ocurrió cuando el diluvio. Pero entonces Él sí dice, ya yo no voy a destruir más el mundo con agua, lo voy a destruir con fuego. Entonces, de igual manera que cumplió una cosa, va a cumplir lo otro. Pero entonces, este arcoíris es color esmeralda. Es diferente al de Génesis 9:13, que es de varios colores. Y la esmeralda es color verde, y el verde en la Biblia casi siempre es símbolo de vida. Ese es su mayor significado. Simboliza vida, vida eterna. Pero al relacionarlo con un arco iris, nos está diciendo a nosotros que es un nuevo comienzo. Es como que ya lo que vivieron lo dejamos atrás y ustedes van a comenzar una nueva vida por toda una eternidad y representa esa esperanza. Precisamente Isaías nos dice que Dios va a crear todo nuevo para nosotros y no va a haber memoria de las cosas que hemos vivido aquí en la tierra. Va a ser algo tremendo que vamos a experimentar, que no lo podemos ni tan siquiera imaginar, de que ya nuestra mente no pueda recordar absolutamente nada de lo que vivimos en este mundo. Y todo eso está representado en ese arco iris. Es un nuevo comienzo. Así que es una señal de misericordia, de gracia, y es como un testigo de pacto que Dios está haciendo con el hombre. Igual que lo hizo con Noé, ahora lo hace por la eternidad. Y está anunciando que se acerca el fin, pero no va a ser con lluvia, va a ser con fuego. ¿Okay? El versículo 4, ya hemos podido entender esos dos versículos, ¿verdad? Donde estuvimos viendo los colores que aparecen ahí, el jaspe, la cornalina y el color esmeralda del arco iris. Ahora el versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Estos no son ángeles. A los ángeles jamás la Biblia le llamó ancianos. Pero sí es una palabra usada para nosotros los hombres, especialmente los cristianos. Porque aquí el número 24 es significativo. Porque lo que está es estos ancianos representando los dos pactos. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. El antiguo pacto, los 12 hijos de Israel con el pacto abrahámico. Que en estas palabras, ellos están representando todos los que fueron salvos
de ese Antiguo Testamento. Y los otros 12 son los 12 apóstoles que están representando todos los que hemos sido salvos durante el Nuevo Testamento. Así que es un número representativo del pueblo de Dios. 12 de Israel y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Estos ancianos vimos que vestían ropas blancas y tenían corona en sus cabezas. Las ropas blancas en la Biblia aparecen como acciones justas de los santos en ese cuerpo glorificado que vamos a recibir. Y las acciones justas quiere decir que nuestras obras, todo lo que hacemos aquí en la tierra por el Señor, es lo único que nos vamos a llevar con nosotros, lo único. Que esas son las ropas blancas, la santidad y las acciones justas de los santos. Las coronas es símbolo de juicio remunerativo que ya ha ocurrido, las recompensas recibidas o galardones por el servicio al Señor en la tierra. Acuérdense que la iglesia va a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y el Señor dice en Apocalipsis 22:12 que cuando Él viene con su galardón para darle a cada uno según haya hecho en la tierra. ¿Okay? Eso es cierto. Entonces esas coronas, lo que me está diciendo a mí es, ya la iglesia ha compadecido en juicio y ha sido remunerada por lo que hizo aquí en la tierra. Por eso que, hermanos, el Señor nos dice que este es el tiempo de hacer tesoros en los cielos, con nuestro servicio, con nuestras obras. Allí van a haber muchos que van a llegar con las manos vacías. Y les pongo un ejemplo. Nosotros sabemos que al lado de Cristo, que Cristo fue crucificado en medio de dos ladrones, que uno de ellos allí muriendo se arrepintió. Y el Señor se lo prometió, el Señor le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no tuvo oportunidad ni de bajar de la cruz, ni de ir a una iglesia, ni de bautizarse, ni de ejercer sus dones y talentos, ni de ser absolutamente nada por el reino de los cielos, pero está allí. Entonces eso me dice a mí que van a haber muchos en el cielo que no van a recibir absolutamente nada, porque Dios es justo. Por eso es que nos anima a nosotros, hermanos, a servir al Señor, porque todo lo que hagamos por Él, por la razón correcta, por el propósito correcto, en humildad, va a ser remunerado por el Señor. Ahora, si lo hacemos con otros propósitos, ahí sí que nada. Porque también podemos estar trabajando y persiguiendo intereses y propósitos inadecuados. Entonces dice el versículo 5, o sea, ya entendimos quiénes son estos 24 ancianos, ¿verdad? El versículo 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Muy interesante este versículo. Cuando estás diciendo que de ese trono salían relámpagos, truenos, voces, es simplemente anunciando los juicios que se aproximan a la tierra. Y le está dejando saber a los que están allí, a esos 24 ancianos, que ya ellos no van a tener que pasar por esos juicios. Indica también que Dios va a usar la naturaleza como aliada para ejercer estos juicios. Estamos hablando de catástrofes naturales, catástrofes atmosféricas de gran envergadura, no como las que estamos viendo hoy día. Todo lo que estamos viendo que se ha ido incrementando muchísimo es una señal de la gravedad de lo que va a ocurrir en esos tiempos. Por eso que vemos que del trono salían estos relámpagos, estos truenos y estas voces. Pero no se nos dice lo que hablan, sino que escuchaban voces. Lo que me está diciendo esto a mí es, como diciéndole el Señor, a ustedes no les incumbe.
porque ya ustedes están gozando la eternidad. Ustedes no van a sufrir esos juicios, entonces no les interesa lo que revelan estas voces o quieren decir estos truenos. Esa es la idea detrás de ver esto, escuchar esto y no poder descifrar lo que ellos decían. La otra frase es: delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Otro símbolo de la iglesia en gloria. Porque en el capítulo 1, versículo 20, bien claro el Señor nos dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Bien claro. Entonces, dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, son los candeleros de oro que arden, pero arden con el Espíritu Santo. Por eso es que menciona los 7 Espíritus de Dios. Y esos 7 Espíritus de Dios los podemos encontrar en Isaías 11, versículo 2. Ahí están los 7 Espíritus de Dios. No es que sean 7 personas, sino espíritu. Dice Espíritu de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor. ¿Okay? En ese versículo 6 dice también, con este vamos a terminar hoy: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vamos solamente a ver lo que es el mar de vidrio para dejarnos inquietados de saber quiénes son estos seres llenos de ojos por delante y por detrás. Y lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero por el momento, ese mar de vidrio como cristal, el mar en la Biblia viene a ser símbolo de muchedumbre, de mucha gente, de una multitud. Es por eso es que se le llama mar. Usted quizás que no ha estado en algún momento en un lugar donde hay cientos o miles de personas y todo lo que usted escucha es un murmullo, que todo el mundo hablando, pero usted no puede descifrar lo que están diciendo porque es mucha el sonido que hacen. Bueno, esa es la idea de asemejar el mar a una gran cantidad de personas. Entonces, cuando la Biblia lo va a presentar más adelante, el mar está agitado, se refiere a hombres impíos. Pero cuando el mar está así, vidrio como cristal, significa que la gente que está allí va a estar en total quietud, paz, que es lo que va a predominar y cualificar el cielo, y vamos a disfrutar lo que nos encontremos allí. Por eso que se encuentra ese mar de vidrio como cristal delante del trono. ¿Lo entendimos? Bien, la semana que viene entonces vamos a dedicarnos a esos 4 seres vivientes que aparecen en el versículo 6. Que el Señor les bendiga, hermano.